Buenos días muchachos, hoy día continuamos con la unidad número 1 del curso de física de primero medio, la cual se define como la materia y sus transformaciones el sonido. Continuando el día de hoy entonces con el concepto de onda. El objetivo entonces va a ser relacionar los elementos temporales de una onda con la velocidad de propagación. Ante esto entonces tenemos que recapitular o entender qué es una onda. La onda, como ya se dijo la vez anterior, es una perturbación que se genera en un medio material o incluso en el vacío, la cual en este caso, muchachos, solamente va a transportar energía y no materia, como en el caso del ejemplo que se logra visualizar, que va a la ola de mar y este puntito que vendría siendo un objeto material, que sube y baja, es decir, en un movimiento de vaivén, se mantiene siempre en el mismo lugar, puesto que, y retomando la idea, que la onda solamente transporta energía. Además de esto, la onda obviamente va a tener características estructurales. Por lo tanto, primeramente va a estar en un estado de equilibrio donde no va a estar perturbado el medio. Sin embargo, y vale destacar que si se perturba, nosotros formamos entonces lo que se conoce como una onda, la cual el punto más alto de la onda se le denomina como cresta, mientras que el punto más bajo se le denomina como valle. Y la intersección que se genera entre la onda con el estado de equilibrio, nosotros le denominamos el nodo, que son partes en este caso de la onda que se permanecen sin perturbar. Ante esto también podemos encontrar elementos de posición de una onda, las cuales en este caso la distancia vertical que existe de el estado de equilibrio hasta la cresta o del estado del equilibrio hasta el valle le denominamos amplitud, siendo en este caso, insisto, una distancia totalmente vertical, mientras que la distancia de valle a valle y la distancia de cresta a cresta, una distancia horizontal, le denominamos como longitud de onda, la cual se representa con la letra griega lambda, que corresponde entonces a esta. Además de eso, nosotros hablamos de elementos temporales de una onda, que sería la parte matemática que se trató la última clase, donde podemos encontrar la frecuencia y también el periodo, donde la frecuencia se representa con una F minúscula y va a ser igual en este caso al número de ciclos o número de oscilaciones de una onda dividido en el tiempo, donde su unidad de medida corresponde a los hertz, mientras que el periodo se denomina como el tiempo empleado en generar una oscilación y su unidad de medida corresponde al segundo. Vale destacar también que para nosotros, muchachos, esto corresponde a un ciclo o también a una onda. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo más que nada para recapitular cómo trabajar con las dos ecuaciones anteriormente descritas. Dice, la frecuencia de oscilación de las aspas de un ventilador es de 5 Hz. La pregunta A dice, ¿cuántas oscilaciones por segundo realiza las aspas del ventilador? Y B, ¿cuál es el periodo de estas oscilaciones? Ante esto entonces, primeramente, el ejercicio nos da solamente un dato que vendría siendo la frecuencia, que nos dice que es de 5 Hz. Vamos a pasar entonces a la pregunta A. La pregunta A entonces nos dice, ¿cuántas oscilaciones por segundo realiza las aspas del ventilador? Atención, la frecuencia, que es el dato que nos da el enunciado del ejercicio, corresponde entonces a 5 Hz, pero atención con la lectura. Dice, ¿cuántas oscilaciones por segundo? Por lo tanto, si nos habla por segundo, nos está definiendo que es un segundo. Por lo tanto, el tiempo corresponde a un segundo y nos está preguntando por el número de oscilaciones o también por el número de onda. En este caso, dado que nos da la frecuencia, tenemos que utilizar obviamente la ecuación de frecuencia, que se define como el número de oscilaciones partido en el tiempo. Ahora simplemente nos queda, chiquillos, intervenir la ecuación con los datos que ella nos entrega. Por lo tanto, la frecuencia, recordemos también que en física se lee hacia abajo, va a ser de ¿cuánto? 5 Hz. El número de onda no lo sabemos, por lo tanto lo mantengo. Y el tiempo vendría siendo de un segundo. Nosotros necesitamos despejar el número de onda, por lo tanto el 1 pasa hacia el otro lado de la igualdad multiplicando, puesto que se encuentra dividiendo. Por lo tanto nos queda 5 por 1 vendría siendo igual al número de oscilación. Por lo tanto, el número de oscilación es igual a 5. Listo la primera parte del ejercicio. Vale destacar y recordar, jóvenes, que el número de oscilación o el número de onda no posee unidad de medida, dado que es un número adimensional. Por lo tanto, solamente nos va a quedar un número. Ahora,
La pregunta B dice, ¿cuál es el periodo de estas oscilaciones? Vamos nuevamente con los datos. Los datos que nos da el enunciado del ejercicio es de 5 Hz. Anteriormente supimos también por el enunciado de la parte A que es en un segundo. Y además nos da el número de oscilaciones que es 5. Recordemos que ese 5 lo obtuvimos del ejercicio anterior. Y nos pregunta cuál es el periodo. El periodo, la ecuación que tenemos que utilizar obviamente es de ella, que nos dice que es igual al tiempo partido en el número de oscilaciones. Por lo tanto, reemplazamos y nos queda que el tiempo va a ser de un segundo, el número de oscilaciones de 5. Dividimos 1 dividido en 5. De esa manera se coloca en la calculadora y nos da entonces que el periodo es de 0.2 segundos. Entonces, chiquillos, hasta acá tenemos resuelto el ejercicio y eso sería lo que nosotros vimos la última clase. Ahora vamos a irnos con el objetivo de la clase, que es relacionar tanto el periodo con la frecuencia. Vale destacar que ambos jóvenes, ambas cosas se definen de la misma manera. Si nos logramos dar cuenta, el periodo se define como el tiempo partido en el número de onda y la frecuencia como el número de onda partido en el tiempo. Efectivamente, lo mismo, pero al revés. Por lo tanto, nosotros la podemos relacionar el periodo y la frecuencia de manera inversa. Esto nosotros lo podemos relacionar, chiquillos, a través de deducciones matemáticas, por lo tanto esto no nace del aire. Ante esto entonces tenemos que el periodo va a ser igual a 1 partido en frecuencia y la frecuencia va a ser igual a 1 dividido en el periodo. Ojo, la T mayúscula es periodo y la T minúscula es tiempo, así que cuidado con ese problema. Ahora, vamos a ver ejercicios para utilizar estas dos ecuaciones. Ojo, que es súper simple, chicos, así que no deberían tener mayor problema. Ante esto vamos con el ejemplo 2. Nos dice, ¿cuál es el periodo de un sonido de 0.5 Hz? Recuerden que la unidad medida de Hz me está hablando de frecuencia. Por lo tanto, el único dato que me da vendría siendo que la frecuencia es de 0.5 Hz y me está preguntando entonces por el periodo. ¿Qué ecuación relaciona la frecuencia con el periodo? Vendrían siendo las dos que vimos anteriormente. Pero ¿qué estoy buscando yo en este caso? El periodo, por lo tanto utilizo la ecuación de periodo. El periodo entonces es igual a 1 partido en frecuencia. Sería el periodo, reemplazamos, no lo tengo, el 1 es un número y la frecuencia vendría siendo de 0.5. Divido, y atención chiquillos, 1 dividido en 0,5. Ese es el orden para colocarlo en la calculadora. Por lo tanto, el periodo vendría siendo de 2 segundos. Y está listo el ejercicio. Vamos ahora a aplicar la otra ecuación. Ejemplo 3. Una persona posee un instrumento que puede golpear cada 0.9 segundos el agua. La pregunta es, ¿cuál es su frecuencia? Ante esto entonces los datos que me dan es que el periodo es de 0.9. Acá me faltó la unidad de medida que vendría siendo segundo. Por lo tanto, la incógnita es la frecuencia y tenemos que utilizar la segunda ecuación, donde la frecuencia es igual a 1 partido en el periodo. Por lo tanto, chiquillos, reemplazamos la frecuencia yo no la sé, el 1 lo mantengo y el periodo 0.9. Nuevamente se coloca el 1 primero, se divide en 0.9 y por lo tanto la frecuencia es de 1.11 Hz. Ahora, para recordarles, chiquillos, por si acaso la calculadora da 1.11111111 y muchos unos. Por lo tanto, recordemos que la elegancia, como es la asignatura, tiene que mantener solamente 2 dígitos después de la coma. Por lo tanto, lo mantengo en 11 y no lo aproximo tampoco porque el tercer dígito no es igual ni superior a 5. ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca de la velocidad de propagación de una onda, la cual corresponde en este caso a la velocidad con que avanza la onda propiamente tal en el sentido de propagación. Por lo tanto, vamos a tener acá la onda, la cual yo estoy definiendo que avanza hacia el lado derecho, puesto que a nosotros nos gusta trabajar con los valores positivos, y eso vendría siendo lo que se conoce entonces como la velocidad. Ahora, la velocidad de propagación también, una de sus características esenciales es que es propia a cada material. Por lo tanto, la onda en el agua va a tener una velocidad de propagación distinta, por ejemplo, a la del aceite. Y nosotros, ¿cómo podemos calcular la velocidad de propagación de una onda? Según la siguiente ecuación, donde la velocidad, ojo, se representa con una V mayúscula y arriba un vector. ¿Se acuerdan como la fuerza eléctrica? Va a ser igual a lambda, y lambda recuerden que es la longitud de onda,
que abarca de cresta a cresta o de valle a valle por la frecuencia. Ahora, por otro lado también nosotros armamos una relación entre frecuencia y periodo, que fue lo que acabamos de ver. Por lo tanto, esta ecuación también se puede expresar de otra manera, que la velocidad nuevamente se expresa de la misma manera, va a ser igual a lambda por 1 partido en el periodo. Recuerden que la frecuencia, como lo vimos anteriormente, es igual a 1 partido en t y simplemente, reemplazamos. Ahora vamos a utilizar una ecuación. Vamos con el ejemplo 4. Una onda se propaga con una longitud de onda de 3 metros con un periodo de 4 segundos. La pregunta es, ¿cuál es su velocidad de propagación? Ante esto entonces vamos a ir con los datos. La velocidad de propagación yo no la sé, por lo tanto lo dejo como incógnita. El periodo, recuerden que es la T mayúscula, es de 4 segundos y lambda es de 3 metros. En este caso, ¿cuál de las dos ecuaciones tenemos que utilizar? En este caso utilizamos la segunda, porque me relaciona la velocidad, lambda y también el periodo. Por lo tanto, nos queda entonces la ecuación de la velocidad es igual a lambda por 1 partido en el periodo. Y ahora reemplazamos. Lambda, que vendría siendo la longitud de onda, es de 3 metros por 1 que lo mantengo y el periodo es de 4. Ahora vamos a hacer esto matemáticamente. Cuando acá, chiquillos, es un número entero, nosotros sabemos que este número entero está dividido en 1. Por lo tanto, aquí lo divido en 1 y ahora simplemente tenemos que multiplicar hacia el lado. 3 por 1 y 1 por 4. Por lo tanto, 3 por 1, 3, 1 por 4, 4. Y ahora dividimos 3 dividido en 4. Por lo tanto, la velocidad va a ser de 0.75 metros partido en segundo. Eso se me olvidó comentarles, chiquillos, anteriormente, que lambda siempre se mide en metro, el periodo siempre en segundo y la velocidad de propagación en metro partido en segundo. ¿Ya? Vamos a utilizar la otra ecuación, que sería el ejemplo 5. Una onda se propaga con una velocidad de 3.000 metros partido en segundo y tiene 1.500 Hz de frecuencia. Nos pide entonces calcular la longitud de onda. Ante esto entonces vamos con los datos. La velocidad de propagación es de 3.000 metros partido en segundo. La frecuencia de 1.500 Hz y lambda vendría siendo la incógnita. Me están preguntando entonces la distancia de cresta a cresta o la distancia de valle a valle. En este caso tenemos que utilizar la ecuación que la velocidad de propagación es igual a lambda por frecuencia. ¿Por qué utilizamos esta ecuación y no la otra? Porque tenemos las tres definiciones en este caso que nos dan los datos. Frecuencia, lambda y velocidad de propagación. Ahora reemplazamos. La velocidad es 3.000, lambda no la tengo, es mi incógnita, y la frecuencia 1.500. El 1.500, ¿cómo pasa hacia el otro lado? Dividiendo. Por lo tanto, nos queda 3.000 dividido en 1.500 es igual a lambda. Dividimos 3.000 dividido en 1.500 y lambda entonces me da como resultado 2 metros. Ante estos, chiquillos, eso vendría siendo los contenidos que vamos a trabajar el día de hoy. Se anexa también la guía que se encuentra en el Siscol. Vale destacar que esa guía no se envía a mi correo, se trabaja en el cuaderno como se ha estipulado anteriormente y se revisa una vez que volvamos a clases. ¿Ya? Si usted tiene alguna duda, consulta con alguna resolución del ejercicio, le sugiero que me envíe un correo que también se encuentra anexado en la guía de trabajo y lo ayudo a resolver obviamente sus consultas, ¿ya? Esperando entonces que se encuentre muy pero muy bien junto a su familia y espero que nos veamos muy pronto.